Seguros. Es docente universitaria de la Fundación Área Andina. Nos está acompañando también el profesor Manuel Millán, docente universitario de la Universidad de Cundinamarca, de la Universidad UTCA, de la Universidad Surcolombiana, el profesor Juan Pablo Sarmiento, docente universitario, actualmente es el preparador físico de Valledupar Fútbol Club, ha pasado por Jaguares, Tigres, y finalmente, también está el psicólogo Roger Caraballo, es un entrenador en neurociencias, y un amigo también de la casa, el doctor Ángel Bernal, jefe de red de urgencias y doctor o médico del equipo profesional de Tigres Fútbol Club. Para nosotros de verdad que es grato tenerlos acá, y le doy ya la palabra a John para que podamos iniciar. Muchas gracias. Bueno, listo. Johncito, gracias por la introducción. En primer lugar, agradecerle al panel que tenemos el día de hoy. Es un gusto, la verdad, contar con cada una de las palabras de ellos. No sé si de pronto nos queramos tomar unos segundos para saludar. No sé si quieran de pronto decir algo de entrada. Es muy chévere también tener la posibilidad de interactuar desde diversas disciplinas y que, bueno, acá tengamos también tanto entrenadores en el auditorio como mm, magisters, así como un auditorio también joven, que vemos familias de madres y padres con sus hijos. Es muy bueno tener la posibilidad de tener un auditorio así de diverso. Entonces, no sé si de pronto antes de arrancar quisieran comentar algo ustedes, que en realidad para nosotros es un gusto inmenso tener la posibilidad de escucharlos. Bueno, pues hola, muchísimas gracias primero que nada por la invitación a este panel. Muchas gracias. Yo soy Roger Caraballo Chacón, como dicen. Bueno, yo soy especialista en la psicología del deporte y con una metodología también trabajada con la parte de neurociencias. Nosotros estamos trabajando aquí en México, en Puebla específicamente, y bueno, estamos trabajando con deportistas desde iniciación hasta alto rendimiento. Y también, en ciertos casos, hasta con deportistas de desentrenamiento para aquellos que ya van saliendo de su deporte. Entonces, la verdad es un gusto, como dice, tener una audiencia de todas las edades, ¿no? Desde pequeños, papás, entrenadores, otros especialistas. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo y podemos complementar desde todas las áreas. Entonces, pues es un gustazo conocerlos y gracias. Listo, no sé si de pronto haya otro saludo y si no, pues damos inicio. No sé, Manu. Buenas tardes para todos. Soy Ángel Bernal, el médico profesional de Tigres Fútbol Club, director de urgencias de la Subred Centro Oriente, docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Agradecido con la organización SURE por la invitación. Un saludo muy especial para los ponentes y profesor Juan Pablo Sarmiento, un abrazo muy especial. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecer a los organizadores del evento por tenerme en cuenta. Espero que, como introducían en el inicio de la conexión, sea un momento de aprendizaje. Agradecer también a los compañeros con los que vamos a compartir opiniones. Y bueno, espero que los que están escuchando también puedan irse con algo del conocimiento. También un placer compartir con el médico Ángel Darío Bernal, amigo de infancia. Entonces también un saludo muy grande por este medio. Empecemos. Yo no me atrevo a hablar antes que a Milena. Buenas tardes para todos. Está dándole espacio a ustedes. Gracias, profe Manuel.
Fue un placer cuando me enteré que el profe Manuel iba a estar acá, mucha alegría también. Fue mi docente en la Universidad del Pregrado y pues orgullosa de haber sido alumna de él. Soy también egresada de la Universidad de Cundinamarca, de la sede de Soacha. Soy especialista de la UCA en entrenamiento deportivo y actualmente estoy haciendo un magíster en actividad física y salud. Soy docente de la Universidad Militar y soy docente de la Andina. Y ya llevo jugando fútbol profesional las 3 ligas con Equidad y mi posición es lateral derecho. Y un placer. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá acompañada de gente tan profesional. Ahora sí me juego. Buenas tardes para todos. Igual, empezar por agradecer esta invitación. Me parece que como todas las oportunidades de reencontrarnos con amigos, que estoy viendo ahí fotos, imágenes y nombres muy conocidas, pero también con aquellas nuevas personas con las que en definitiva creo que terminaremos haciendo red, contactos, cercanías y demás. Me adhiero a la idea de que sea una reunión productiva para todos. Mile también me alegró mucho ver en la imagen que cuando yo me comentó para la invitación verla. Qué lástima que sea a veces por estos medios, sino yo creo que todos estos encierros nos permiten reflexionar de sacarnos un poquito más el tiempo y compartir. Lo mismo con Juan Pablo, hemos cruzado por ahí, mensajes van, mensajes vienen y tenemos ahí unos 3 cafés, creo, enredados. Espero que luego de todo este tema podamos echarlos a andar. Y muchas gracias. Bienvenido también a las personas que están, bueno, yo estoy afuera de Colombia, pero bienvenidos también a las personas de otras latitudes, en especial también Roger, al médico Ángel, muchas gracias por el espacio y corto John, porque usted sabe que yo cojo el micrófono, hermano, y ya. Sí, bien, hermano, no, gracias. Gracias a todos por la introducción. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, bueno, hoy la lista, pues vamos a tener unas preguntas. Algunas preguntas van a ser inicialmente sobre algún campo y posteriormente, pues, si alguno de ustedes tiene mayores aportes pues, desde sus experticias, pues empezaremos como las conversaciones. Esta primera pregunta iría orientada hacia la disciplina del doctor Ángel Bernal y es, Doc, ¿qué características deben tener los entrenamientos para prevenir lesiones en el regreso a la competencia? Pues ahora sabemos que la Bundesliga ha presentado un nivel de lesión alto, entonces, Doc, no sé, ¿tú qué piensas? Y ya. Bueno, profe, muchas gracias. Pues al igual que pasó en el fútbol, nos pasó a nivel mundial, era una cosa para la que no estábamos preparados. Se sabía que había esta enfermedad o este virus a nivel mundial, pero no que podía llegar a afectar, digamos, Colombia. Eso está en Wuhan, eso no llega a Colombia, pero ustedes se dieron cuenta que en cuestión de meses la pandemia se desgregó por todo el mundo. Y así mismo todos hemos tenido que irnos acoplando a este nuevo modo de vida. Hay muchos protocolos que han salido. Incluso un artículo que desarrollaron unos profesionales del Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, donde decía cómo tratar de que el deportista en casa se acople a los entrenamientos. Si lo acoplamos acá a nivel de Sudamérica o Colombia, ¿cuáles eran los objetivos primordiales de estas fases para que los jugadores no se lesionen? Que el jugador tratara de mantener su capacidad física es primordial. Que se manejaron a nivel de las casas, que pues es un complicado, manejar el nivel de la fuerza y potencia aeróbica, y la fuerza muscular era parte fundamental. Y pues, ¿qué sabemos? Se le deja un trabajo al jugador, se le verifica, pero no sabemos si el jugador lo cumple realmente. Tenemos que creer en el principio de que ellos sí están trabajando. Esto es una especie de, pues para que me entiendan,
intervienen muchos factores, tanto psicológicos, inmunológicos, bioquímicos en el trabajo. Sabemos que todo el receso en la actividad física influenció en la capacidad y la composición corporal de los jugadores. No sabemos cómo van a llegar de índice de masa corporal, no sabemos cómo van a estar en sus porcentajes de grasa, asumimos que van a llegar elevados. Entonces, hay unas pautas de trabajo a nivel cardiovascular, a nivel físico, trabajos de fuerza, lo primordial en prevención de lesiones, trabajos de fuerza, 2 sesiones semanales de entrenamiento de fuerza que no excedan los 60 minutos. Sabemos que los jugadores pueden estar asintomáticos, entonces no podemos sobrecargarlos de trabajo, porque llegamos a una parte que es muy primordial y se ha venido trabajando y se ha venido estudiando, que es el sobreentrenamiento. Sabemos que cuando el jugador o el deportista de alto rendimiento entra en sobreentrenamiento, empieza una inmunosupresión con disminución de sus linfocitos T y sus linfocitos B, que son la primera línea de defensa del cuerpo. Jugador inmunosuprimido tiene un factor de riesgo para desarrollar lesiones y es lo que nos está sucediendo ahorita. Jugadores con jugadas muy sencillas ya presentan, sobre todo, lo que más ha venido disparando ahorita en la Bundesliga son las lesiones musculares, salvo el caso del jugador del Borussia Dortmund, que fue un choque fortuito con el juez y se lesionó, tuvo un esguince de rodilla. Esto ha tenido varias fases. En este momento, aquí a nivel de Colombia, los equipos estamos en una fase preliminar, que es la fase que estamos de entrenamientos en el confinamiento. Los preparadores físicos, ustedes son los expertos, mandan unas sesiones de trabajo para que los jugadores los desarrollen. Y a este momento consideramos que ellos van a mandar unos soportes de que están realizando su trabajo. Cuando pasemos a la fase que es la que están tocando ahorita, que es la fase de entrenamiento individual, en la cual se toca el tema que más o menos pueden ser 2 jugadores por sesión, es donde nos vamos a dar cuenta cuando empecemos los médicos y el personal de fisioterapia a valorar a los jugadores cómo vienen de su parte de peso, cómo vienen de su índice de masa corporal, cómo viene su porcentaje de grasa. No podemos que estos jugadores de una vez empiecen a tocar el balón sin tener una adecuada readaptación al ejercicio. Si no se ha venido trabajando prevención de lesión en casa, seguramente cuando empecemos a hacer trabajos de campo con todo el grupo, que llamamos la fase de entrenamiento grupal, en la cual pueden ser máximo 8 jugadores en campo, o la fase de formación colectiva, es cuando ya el grupo está completo, vamos a darnos cuenta que las lesiones musculares y las lesiones osteoarticulares van a hacer el pan de cada día para nosotros, el departamento médico. Bueno, Doc, gracias. No sé si alguno de nuestros panelistas también quiere dar algún aporte respecto a este tema. Johncito, Bueno, si quiere, yo adelante, intervengo ahí. adelante. Bueno, me parece, digamos, desde mi lado de la preparación física, me parece importante, pues tener en cuenta 2 factores que a mi criterio son determinantes. El primero es la caracterización que uno tenga de sus datos en cada equipo. Yo pienso que eso es determinante. Es decir, antes de irnos digamos, de cuarentena, habían unas evaluaciones, no solo de la composición corporal, que la mencionaba el doc, sino pues hay algunas otras evaluaciones de respuesta neuromuscular, de fuerza, de movimiento, que considero que es un patrón en el regreso que hay que evaluar sí o sí. Entonces, al regreso, pues tendremos que tener una primera evaluación para comparar si existe la pérdida y si esa pérdida es significativa. Ahora, ¿por qué me parece importante que eso dependa de cada club? Porque digamos que no todos evaluamos lo mismo y no todos tenemos los mismos indicadores o las mismas variables para poder retornar. Un factor es ese, las evaluaciones, hacer los test, en nuestro caso puntual, los test que generen respuestas neuromusculares con plataformas de fuerza, los encoder, usamos algunas aplicaciones, nos sirven para medir las respuestas neuromusculares en diferentes planos musculares. Pero también considero importante la evidencia científica, tanto en incidencia lesional como en distribución antes de y lo que nos está dando digamos, la ciencia en este momento. Hay algunas publicaciones ya, alguna revisión sistemática que nos pueden dar aproximaciones. Entonces yo considero que esas 2
esos dos factores son los más importantes para que cada uno en su entorno tome decisiones. Yo pienso que lo que uno haga en X equipo no puede ser comparado con lo que haga otro equipo, simplemente porque los trabajos de fuerza han sido direccionados desde patrones diferentes, variables diferentes. Lo que es obvio es que toca entrar a evaluar y a partir de la evaluación desarrollar una planificación individualizada a partir de todos esos factores que podamos evaluar, ¿no? Yo pienso que una de las habilidades del profesional en deporte es generar conocimiento. Digamos que la evidencia nos dice algo, tanto antes y después de la cuarentena. Nuestra experiencia nos dice otra cosa, nuestros datos nos dirán otra cosa, pero hay que tomar una decisión a partir de ahora. Digamos que no hay publicaciones, no hay nada, pero yo pienso que es un reto muy interesante en el que vamos a profundizar cada uno de los preparadores físicos, porque no hay una guía para responder a esta situación, ¿no? Entonces, de ahí la exigencia, el criterio de cada profesional, de cómo construir de una mejor forma, digamos, estos ejercicios que mencionaba la pregunta. Como decía, para mi criterio los datos son fundamentales, es decir, lo que yo no pude medir y lo que no pude medir en la cuarentena, pues difícilmente voy a saber si lo puedo mejorar o no. Entonces, digamos que para mí serían dos factores importantes, incluyendo que pues debió ser muy importante durante la cuarentena tener un chequeo de la carga a través de las variables o los indicadores que uno haya escogido, como le explicaba ayer a unos profes inferiores. Sea cual sea la actividad física, hay que medirla, sea por RPE, sea por razón aguda crónica, sea por los factores que uno desee escoger, pero tenemos que haber evaluado, tenemos que haber medido para una vez llegar, los datos nos sirvan para construir un criterio. Lo que es cierto es que no sabemos cómo va a responder esa propuesta que vayamos a desarrollar con estos ejercicios. Muy bien. Yo quisiera Pues, aprovechar, Johncito, sí. perdón. No. Adelante, adelante. No, tranquilo, Roger, dale. Muchas gracias. Yo simplemente desde la parte de psicología quisiera complementar un poquito que yo creo que es importante también tener esta prevención, ¿no? Si nos damos cuenta, muchas veces, por ejemplo, la situación que puede producir también una situación de lesión o prevenir muchos aspectos de estos puede ser, por ejemplo, la cantidad de estrés que está viviendo el deportista en estos momentos. Los problemas de ansiedad, por ejemplo, no es lo mismo aquel deportista que en estos momentos está teniendo demasiado cortisol en el cuerpo, está demasiado afectado, está teniendo una toma de decisiones quizá que le está afectando mucho, también esta desadaptación o adaptación a la que está teniendo a lo que está pasando en estos momentos, pues también qué está generando en él. El día que regrese hay que tener mucho cuidado de aquel deportista, ver más o menos la percepción que trae, ¿no? Y el estado anímico con el que nos puede llegar. Si nosotros no hemos detectado o no hemos visto, por ejemplo, qué procesos ha tenido este deportista anteriormente y de pronto lo queremos meter a una carga de estrés alta, también qué repercusiones psicofísicas, cognitivas o hasta motrices podemos encontrar en este aspecto para su toma de decisiones. Rápidamente. Gracias. Gracias. Aprovechando la presencia de Ángel y de Juan, no sé si Roger también tenga experiencia en contextos profesionales. ¿Por qué lo comento? En estos días hablaba en una reunión con amigos, veo que todo el mundo habla de los protocolos. Y la verdad no sé si en Colombia ya los tengamos. Lo pregunto por si de pronto por los mecanismos de comunicación que ustedes tengan internos con Federación ya haya llegado algo. Y me quedo pensando en un concepto que decía Ángel y es el tema de salud. Yo creo que desde mi postura el afán es cuidarnos, ese es el primer afán y yo creería que un segundo es que volvamos a trabajar porque necesitamos trabajar.
pero en este primer ítem de salud, a veces el derrotero viene desde las mismas federaciones, viene desde los mismos gobiernos y no sé si ya exista una información donde puedan tener luces desde lo logístico como cuándo nos reunimos, dónde nos reunimos, si van a reunir a todo el grupo de trabajo o si se reúnen en distintas partes de la ciudad. Estoy pensando en este momento en Bogotá, por ejemplo. Pero también desde cuestiones tan puntuales como la didáctica misma del desarrollo de la sesión, los procedimientos organizativos, vamos a trabajar grupos de cuánto, hileras, la metodología a emplear. En ese aspecto, no sé si ya hay alguna información que también podamos comentar y para las personas, porque sé que aquí también hay muchas personas esperando que se abra el espacio en edades infantiles y juveniles, en el fútbol aficionado, para que empecemos también como anticiparnos a esas realidades y cómo podamos implementar las próximas formas de trabajo. No sé si estoy siendo claro con el comentario. Ángel, Juan, Roger, no sé. Bueno, acá desde hace más o menos un mes se ha venido trabajando un protocolo de vuelta a la actividad física a nivel profesional. En ningún momento se ha contemplado en esos protocolos el fútbol amateur. Influyen muchas cosas, las curvas de contagio. No sabemos a ciencia cierta cuántos casos hay. Se dice que hay subregistro. Hay ciudades importantes, digamos, Bogotá al día de ayer tenía 8.536 casos confirmados. Y estos protocolos, yo soy de los que digo que los protocolos sí tiene que basarse uno en la experiencia de otros países, pero también tenemos que ser reales y somos un país en vía de desarrollo. Gran parte del protocolo de la Federación Colombiana de Fútbol es adoptado de la Real Federación Española de Fútbol, en la cual sabemos el poder económico que tienen equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, en la cual tú les tienen incluso que Sanitas y el que trabaja es una clínica deportiva para la plantilla profesional y divisiones inferiores. Acá tenemos departamentos médicos que trabajamos con lo mínimo. Para laboratorios clínicos no tenemos imagenología como la tienen ellos. No tenemos una máquina para hacer pruebas de esfuerzo. Entonces, es muy complejo para unos equipos que se pueda cumplir el protocolo. Lo más posible es que hoy en la noche salga ya el protocolo aceptado por el Ministerio de Salud y avalado por el Ministerio del Deporte. Hay que mirar muchas cosas, sobre todo una cosa muy importante es la idiosincrasia de cada departamento, de cada ciudad. No sé si yo tengo pues todos los días me puedo observar cómo la gente anda sin tapabocas, cómo la gente no mantiene el distanciamiento social, piensan que esto es un juego y nosotros en Colombia no hemos llegado, estamos apenas subiendo en la curva. Nosotros pensamos que la curva terrible acá va a ser julio, donde se nos van a disparar los casos. Incluso en Colombia, en Bogotá tenemos las unidades de cuidados intensivos están por encima ya del 50%. La alcaldesa dice que cuando lleguemos al 75% se cierra todo, otra vez. Entonces se dicen que el 8 de junio se vuelven los entrenamientos individuales. Equipos como Millonarios, Santa Fe y Equidad no van a poder seguramente empezar sus trabajos individuales. Lo que te digo, o sea, el protocolo es hermoso, pero de ahí a que cada club pueda desarrollarlo como se debe es complicado. Una cosa que decía, y la de mayor lo dice, la parte legal del incumplimiento de los protocolos recae sobre el médico del equipo. Entonces yo no puedo, o sea, nos delegan la responsabilidad a nosotros, ya que estamos hablando de que esto es un juego, pero cuando un jugador, Dios no quiera, se nos muera, nos haga una falla ventilatoria, no tengamos con qué asistirlo porque a veces esta enfermedad progresa muy rápido, y lo que nos hemos dado cuenta es que en los jóvenes progresa muy rápido la falla ventilatoria, porque precisamente los jóvenes dicen que eso es una enfermedad que es de abuelitos,
y que no les va a dar a ellos. Y aquí, si nos damos cuenta, en Colombia y en Sudamérica, la mayor mortalidad está en pacientes entre los 20 a los 40 años, que es lo que nos coge para divisiones, digamos, menos de sub-20 a los jugadores profesionales. Entonces yo creo que eso depende del cumplimiento y del autocuidado y la autorresponsabilidad que tengan todos los deportistas y pues las personas de cada ciudad y cada país, porque es complicado. La situación en este momento es bastante complicada. Están diciendo la Organización Mundial de la Salud ayer que el centro de la pandemia es Sudamérica. Entonces ahorita estamos en un contexto bastante complejo de la situación de la pandemia a nivel, pues, de Colombia. Para responder cortico a lo que dice el profe Manuel, digamos desde la perspectiva nuestra como entrenadores, digamos la información de los dos clubes para los que trabajamos por el convenio y también ahí en Valledupar, la información de los dos gerentes de nuestros clubes es que hasta que no haya una seguridad absoluta para los jugadores no vamos a retornar. Esa es la información. Nosotros digamos que hemos generado, yo creo que como todos, imaginándonos cosas, un protocolo desde la metodología, pero como decía Manuel en principio, dependemos inicialmente de podernos cuidar, de poder, digamos, orientar toda nuestra atención frente a eso, y los clubes lo que nos dicen es hasta no tener la completa seguridad de que nadie esté en riesgo, nadie va a estar en una cancha. Bueno, muchísimas gracias. Excelente aportes. Bueno, importante esta pregunta, pues inicialmente está orientada hacia eh, el psicólogo Roger, y es ¿qué efectos tiene sobre la estructura cognitiva de los y las deportistas el periodo de entrenamiento individual? Ya que hablamos pues de todos los factores que se desarrollan dentro de un deporte de conjunto. Perdón, no andaba conectado. Bueno, aquí esta parte es muy, muy importante. Yo creo que es primordial en los deportistas. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es que los deportistas empiecen a hacer a nivel neuronal conexión y hacer sinapsis, ¿no? Entre aquellas neuronas que necesitan. Empezar a hacer que desarrollen también una toma de decisiones más rápidas. Los deportistas, ¿qué es lo que pasa? Necesitan aprender, pero toman situaciones anteriores que han venido pasando y pasando y pasando y necesitan empezar a hacer esta toma de decisiones mediante lo que ha ocurrido. Si el deportista a veces, ¿qué es lo que pasa con muchos equipos, no? Lo que pasa es que a veces muchos entrenadores he oído, hemos trabajado esa parte en la cual dice, bueno, ya pasó, dejemos la situación, olvidémosla y vamos a enfocarnos de nuevo, ¿no? A lo que va. Ok, pero a veces estamos dejando a un lado la situación de la toma o el análisis de la situación que ocurrió. Cuando nosotros dejamos eso a un lado, ¿qué pasa? Queremos mandar de cierta manera al inconsciente muchas cosas que están ocurriendo y que al mismo tiempo nos han provocado ciertas emociones, ciertas percepciones, ciertos pensamientos, y recordar que los pensamientos, las percepciones, nos llevan a ciertas emociones. Estas emociones y sensaciones tienen una respuesta automática a nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel psicofísico. Y si nosotros no podemos controlar esas situaciones desde acá, difícilmente vamos a poderlas trabajar acá. Entonces, cuando nosotros pasamos por estas situaciones, en esta parte individual también se necesita ser consciente al deportista de la verdadera toma de decisiones que se podría hacer. ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a cambiar? Enfocarte en la técnica que vamos a realizar o en la táctica que vamos a realizar. Y entonces vamos creando una preadaptación al deportista. ¿Qué va a pasar? Como dicen por ahí, el que se adapta primero genera más. Entonces, buscando esta preadaptación del deportista, vamos a hacer que también los niveles empiecen a controlarse. Hacer que un deportista, por ejemplo, plantearle aquellas situaciones, vale, puede pasar esto, 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 ¿tú qué harías? Y en ese momento, el deportista hacer una autocrítica de sí mismo, ¿vale? Vamos a enfocarnos en los factores externos, los factores internos que yo tengo, y cómo desarrollaría yo un proceso táctico, estratégico para la toma de decisiones.
Entonces, estamos fomentando también una autovaloración real, adecuada de lo que el deportista necesita. Va a tomar los recursos necesarios que el deportista intrínsecamente tiene para expresar de manera extrínseca ante las situaciones que nosotros a veces no podemos controlar, pero que sí podemos anticipar de cierta manera. Si nuestro cerebro ya está programado a diversas situaciones, bueno, es más difícil poder quitar ese foco de atención. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay mayor estrés, ¡pum!, lo que va a tratar de hacer el cerebro es que reducir a veces ese sistema de foco atencional. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros le ponemos esta situación de las previas o de lo que podría llegar a pasar? Porque cuando estamos en competencia, ¿qué es lo que puede ocurrir? El deportista empieza a pensar de manera automática y de forma de adaptación, que nosotros que ya tenemos desde la evolución, buscamos lo peor que podría pasar. ¿No les ha ocurrido a ustedes? Buscamos eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es salir triunfante. Lo que nosotros buscamos es poder atacar y que no nos quedemos en ese partido mal o que no nos, por ejemplo, anteriormente, que no nos mataran, ¿no? Por así decir. Así es nuestro cerebro y así evolucionó y así se adaptó. Nosotros vamos a buscar en ese momento desde, es que si es muy rápido esto, ¿qué podría pasar? Pero si nosotros lo preadaptamos, esa toma de decisiones o ese estrés que puede llegar en la competencia, él ya sabe cómo relacionarlo. Y quizá no es tal cual como él lo pensaba, pero por lo menos ya le estás quitando algunos focos rojos que le podrían crear mayor estrés. Le estás haciendo una buena sinapsis para que el cerebro pueda responder mucho más rápido. Saber dónde poner ese foco atencional. Si yo me empiezo a alterar, ¿cómo saber autorregular? El cerebro necesita un proceso de entrenamiento y debe estar desde el mismo entrenamiento. Si nosotros buscamos allá, ya en la competencia, decirle, tranquilízate, ¿por qué vas? Va. ¿Qué efecto va a tener en nuestro deportista? Número uno. Número dos, el que tienen todos los demás dentro del equipo, ¿no? Tú perdiste una jugada y el mismo equipo también, ¿qué estrés va a fomentar por ahí? Entonces, si nosotros podemos hacer esto primeramente de manera individual, fomentamos tareas específicas que pueden realizar, ya sea de manera individualizada por persona o por áreas, ¿qué es lo que va a pasar? Conjuntamente vamos a tener una relación, ¿no? Una coherencia en el juego, podríamos decir. Entonces, si hay esta coherencia, claro, las estrategias o los procesos tácticos van a ser los más adecuados. Creeríamos que sería así. Entonces, nosotros buscamos que nuestro cerebro preadapte, enfoque, decodifique todo ese mensaje y entonces por medio de esto actuar adecuadamente. Pero que tenemos el aprendizaje previo que se conecta ahora y que se va a enfocar a la toma de decisiones finales para lo que nosotros necesitemos. Entonces, yo lo veo como algo muy necesario y que a veces olvidamos y que metemos más de manera grupal, ¿vale? Vamos a movernos así, pero a veces necesitamos hasta reconocer cómo está cada deportista, cómo está nuestra área, si hay un problema en estos lugares, en la ofensiva, en la defensiva, qué problemas estamos teniendo, por ejemplo, en el estado anímico en el que viene nuestro deportista, qué percepciones está teniendo de esta competencia nuestro deportista. Y como les había dicho anteriormente, hay como un ABC. Si nosotros conocemos la percepción, los pensamientos de este deportista, reconoceremos más o menos en los tipos de emociones y sensaciones que están llegando. Si nosotros reconocemos este B, podemos reconocer también la respuesta que podría llegar a tener este deportista. Y cómo podríamos nosotros ayudarle previamente a la competencia para que pueda sacar su máximo potencial. Entonces, bueno, por mí es todo. No sé si alguien quiere comentar. Bueno, yo quisiera adherirme, perdón, quisiera adherirme con algo y es que creo que además hay una preocupación natural del trabajador, hay una preocupación natural del ser humano, de la supervivencia, sumada a todas estas cuestiones específicas relacionadas con el rendimiento deportivo, ¿no? De la incertidumbre que estamos atravesando todos, o sea, sumémosle, creo que todo esto específico del deporte, pero sumémosle todas las preocupaciones que tenemos todos los que estamos reunidos acá, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que ya es una carga emocional, me corregirá Roger, bastante importante a tener en cuenta. Y como siempre, pensando en los chiquitines y demás, un comentario que espero me aterrice Roger. Los niños son movimiento
Niño sinónimo movimiento, infancia movimiento. Pero también esa necesidad de relacionarse con otros le permite ir construyendo su personalidad, etcétera, y afianzarse como sujeto social. Yo he visto, o mejor, he sabido de compañeros, de conocidos, de amigos, porque actualmente no estoy entrenando algún equipo o no estoy encargado de alguna organización, pero me han manifestado esa tendencia de irse en las casas a, si cabe el término, reemplazar las sensaciones de competencia por esa ausencia de competencia y las están reemplazando en las pantallas, en los juegos en línea y en la competencia interactiva con otros muchachos. Entonces, no sé, arbitrariamente yo lo asocio como a esa necesidad de reemplazar esas emociones que les genera estar en cancha y medirme con el otro, retarme con el otro, enfrentarme con el otro, ese reconocimiento social que resulta de ser el ganador, bueno, todo este condimento que surge alrededor del tema. Entonces, no sé si estoy muy desfasado como en la idea, Roger, y también de pronto preguntarle a Mile ahí con esa expectativa de cuándo empieza el trabajo, cuándo empieza el en cancha, pues si le pego un poquito de pronto a esto de adherirnos, además de las preocupaciones específicas del juego, también las de cualquier trabajador, cualquier sujeto social. Sí, yo quiero intervenir primero pues dando respuesta a la pregunta que hace John de a nivel cognitivo. Digamos que hoy quiero hablar desde esta fase deportista, ya tenemos 4 profesionales acá muy destacados y quiero darles mi expresión desde deportista. Con Equidad se han venido manejando los entrenamientos desde el momento de la pandemia de manera virtual, o sea, se activa la reunión así en Zoom, todos tenemos que tener activadas las cámaras y el docente pues está mirando la ejecución que tú haces, ¿sí? Todos los días se ha entrenado, se da 2 días a la semana de descanso, normalmente es el fin de semana, y digamos que lo que dice el profe Manuel, hago referencia a que ese sentimiento de saber que estás con otras personas viéndote en una cámara, ¿sí? Que estás teniendo esa relación social, eso anímicamente es muy bueno, ¿sí? Digamos, en mi labor, yo pues aparte de ser deportista también tengo que trabajar con las 2 universidades, y ahí es donde pues esa carga que alcanza uno a tener de estar 12, 11 horas en un computador, pues la logro despejar desde mi experiencia en el momento en el que yo me siento a entrenar porque estoy haciendo, me dedico a entrenar porque estoy haciendo lo que me apasiona, y el tener el contacto con esas otras personas, esos 5 o 10 minuticos que te dan antes de iniciar un entreno para hablar, para saber qué estás haciendo, pues obviamente ayuda mucho. Y lo que decía Roger del tema cognitivo, yo creo que es un factor que nos ha hecho pensar en esa introspección, lo hablo desde lo personal, de saber que todos tenemos y reconocemos a veces algunas falencias técnicas o físicas por las que podíamos estar pasando en un proceso de entrenamiento grupal, y que este momento nos ha dado el espacio para fortalecerlo y aparte del entrenamiento ir a trabajarlo, ¿no? Entonces yo creo que la fortaleza mental con la que se va a llegar va a ser mucho más grande, o lo digo en mi caso, porque me ha dado tiempo de reanalizar esas tareas que sé que no había podido hacer antes por tiempo y que ahorita pues tengo un poco más de espacio para hacerlo, y que además de esta pandemia y de todo esto que se vive del convivir con otras personas con las que son tu familia, pero que normalmente no compartías tanto espacio, ¿sí? Entonces es el volver a aprender a convivir, el hacer deporte de esta manera, el trabajar de esta manera, a asumir todos los espacios de estrés que tiene el estar encerrado. Entonces yo creo que a nivel cognitivo te da la opción de seguir pensando en eso que tú tienes que fortalecer para aportarle a tu equipo. Excelente. Pues así es, realmente ahorita, como lo había comentado anteriormente, las emociones, las sensaciones van a tener un alto impacto en estos momentos. Y yo creo que es momento de que también como entrenadores, como nosotros deportistas, como psicólogos, como todos, vayamos viendo cómo se está comportando también el deportista, para que ese momento en el que llegue, pues podamos prevenir muchos aspectos, ¿no? Como dicen, quizá ahorita estamos viendo competencias y quizá a veces hasta estamos yendo todavía más, ¿no? A sobremotivarnos, por así decir, a que el día que lleguemos a la cancha voy a querer hacer lo que en un momento no hacía, ¿no? ¿Y qué respuestas o qué toma de decisiones va a llegar ahí? ¿Va a ayudarnos? ¿Nos puede perjudicar? ¿Nos puede ayudar? No lo sabemos. Pero hay que detectar, por ejemplo, con qué deportistas también, ahora que tenemos tiempo de hacer esta parte individualizada, detectar a qué deportista tenemos ahí, ¿no? Muchas veces trabajamos al equipo grupalmente,
Pero ahora que tenemos la oportunidad, es necesario saber qué deportista es el que tengo ahí enfrente, cómo piensa, cómo actúa, qué cree, cuáles son sus metas, qué círculos está teniendo, cómo está viviendo ahorita con sus círculos que está dentro de casa, realmente qué le dicen. Por ejemplo, el caso de los chicos, imagínense la situación ahorita. Yo he escuchado muchos papás que llegan a decir, pues ¿para qué sigues entrenando ahorita si no hay una meta? Ya te quitaron las competencias, a ver, relájate. Imagínense el impacto tan grande que va a tener, y cuando regrese a la cancha, pues y a veces queremos meter un entrenamiento, pues hay que tener muchísimo cuidado de esta parte. Ver competencias yo creo que es algo bueno, siempre y cuando también, por ejemplo, siempre teniendo un objetivo, ¿no? De esta competencia, ¿qué encontraste? O sea, por ejemplo, ¿viste cómo este deportista corrió acá, cómo se desmarca, tales puntos? Más allá de la parte emocional de sobremotivar, porque quizá también esto de la motivación lo tenemos de una forma como que puede ser muy bueno tenerlo hasta arriba en motivación, pero a veces hay que conocerlo bien para saber si es bueno tenerlo hasta arriba, porque hasta abajo sí, de plano no, pero hasta arriba quizá también puede ser peligroso. Entonces, es como una cuerda de guitarra. ¿Hasta dónde lo tengo que afinar adecuadamente ese deportista para que me suene bien, para que trabaje bien? Entonces, yo los invitaría mucho, lo invito a todos a que realmente tengamos este pequeño espacio, a ver a qué deportista tenemos enfrente. Yo quisiera aportar algo muy corto. Eh, digamos que a mí me parece muy importante tanto en el tema de la preparación física como tal, obviamente incluyendo el tema cognitivo, que lo que hagamos al regreso, me imagino que muchos profes de equipos formativos están conectados, lo que hagamos al regreso tenga que ver con lo mucho que hicimos en la cuarentena, ¿no? Porque no podemos de tajo empezar a implementar cosas que el deportista no conoce, que nunca ha experimentado con ellos, y que ellos van a entrar nuevamente a una fase de adaptación en procesos, en métodos, en circunstancias. Entonces, al igual que en lo físico, lo que no hice durante la cuarentena, pues ya no lo hice, tengo que tener en cuenta lo que hice para planificar, y pienso que desde lo cognitivo, pasando por los estados emocionales y pasando por la importancia de la toma de decisiones en el juego, pues tendrá que ver con lo que vengo haciendo, ¿no? Para no llegar a la saturación del jugador, porque pues definitivamente desde lo cognitivo vamos a encontrar una serie de circunstancias, una serie de debilidades, por llamarlos de alguna forma, pero pienso que tenemos que ser de alguna manera coherentes en que lo que venimos haciendo, tratar de trasladarlo progresivamente y prudentemente, diría yo, para que el jugador digamos, vaya adaptándose y vaya recogiendo ese tema cognitivo de una manera, diría yo, coherente, ¿cierto? Porque de pronto nos angustiamos, de pronto queremos hacer todo en un momento, y pienso que de pronto en ese sentido hacer más es hacer menos. Y como decía Roger y decía Milena, pues es muy importante esa interacción cuando llegue nuevamente, y ese espacio pues nos dará a nosotros luces de a nivel grupal en qué tendremos que trabajar, y a nivel grupal cuáles serán las falencias. Pienso que eso lo veremos en el momento. Lo otro lo traeremos de atrás, y junto con las decisiones del juego como tal, lo cognitivo propio del juego, pues lo tendremos que ir desarrollando progresivamente. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Amplitud de panorama total. Y bueno, esta pregunta va pues inicialmente para Mile, ya pues bueno, los demás nos darán sus posiciones respecto a ella. Y bueno, Mile, ¿cuál es el panorama al retorno del fútbol femenino? Hablándolo desde los aspectos condicionales, emocionales y cognitivos. Bueno, digamos que en el fútbol femenino tenemos en este momento, y a nivel de Colombia, porque eso pues sabemos que el fútbol profesional femenino en Colombia es muy nuevo, apenas lleva 3 años. Y hay la particularidad de que la mayoría de deportistas en este momento no tenemos un contrato,
¿sí? Al no tener un contrato, lo hacemos por neta pasión, lo hago por querer en algún momento llegar a ese top que tienes tú y de poder establecer tu vida a partir de un sueldo como futbolista profesional. Sé que para todos no es un secreto que la mayoría de personas o de mujeres que jugamos fútbol a nivel profesional no podemos vivir con el sueldo que nos dan las entidades, pues porque es muy poco, porque también a nivel de marketing para ellos es muy difícil sostenerlo y eso se entiende. En mi caso, lo que les digo, yo aparte de que entreno, tengo que sostener 2 trabajos y a veces doy clases también personalizadas de tenis de campo. Entonces, pues es una sobrecarga, pero que en el fútbol profesional estoy porque me mueve la pasión. En ese ámbito, los quería introducir en esto porque la mayoría, no sé en otros equipos, y no quiero hablar de lo que no sé, pero en Equidad hay en ese momento 20 deportistas, 22 deportistas mujeres que vienen entrenando desde marzo sin ningún tipo de sueldo y todos los días estamos ahí conectadas en pro a saber que cuando regrese la liga va a haber un contrato y vas a poder hacer lo que te gusta, que es estar en un estadio dejando fluir esta pasión, ¿sí? Entonces, en ese tema, cuando tú me dices de esa parte condicional, sabemos, y tampoco es un secreto, que muchos, no solo mujeres, muchos deportistas que les gusta el balón, futbolistas, no consideran toda la importancia de la parte física, ¿sí? Y en el fútbol femenino eso era una falencia que existía muy grande, ¿sí? Nos comparamos con el fútbol de España, por ejemplo, que son mujeres muy atléticas. A nivel de Colombia esa parte, y lo digo como profesional y también como deportista, digamos que en mi caso siempre me ha gustado mucho ese aspecto físico, pero hay muchas deportistas mujeres que creían que eso no era interesante. Lo veías tú en un entreno que el entrenador te manda a trotar y dicen, ay, pero bájale un poquito al ritmo o ese tipo de cosas, porque no alcanzaban de pronto a comprender la importancia de esta parte física. A medida que ha venido aumentando las ligas profesionales, se han dado cuenta que muchos equipos marcan la diferencia porque el volante 6 te aguanta el partido completo haciendo su ida y su regreso, porque un lateral te aguanta un partido completo haciendo la tarea ofensiva y la tarea defensiva. Entonces, obviamente, esta parte, por ejemplo, en Equidad, que se logró mantener el equipo haciendo un trabajo físico, guiado por un doctor, por unos expertos, todos los días mínimo 60 minutos se trabaja. Las condiciones físicas, por lo menos de Equidad, que es en donde estoy en este momento, están llegando a un top bueno. Y que al tener una homogeneidad en ese aspecto físico, pues va a tener una relevancia al momento de que el equipo vaya a competir. En el aspecto emocional, lo que te decía, John, a las mujeres esto nos mueve la pasión. Yo sé que a muchos niños también, y a muchos futbolistas profesionales también, pero también les juega mucho el factor económico, ¿sí? En nosotras las mujeres es netamente el sentimiento pasional de jugar y de darla todo en la cancha. Entonces, pues se va a llegar más fuerte. En Equidad se ha hecho ese trabajo que dice Roger, ya se han hecho 2 encuentros en el que no te conectas a entrenar, sino te conectas a contar tu vida, a decir qué te mueve, qué te tiene triste, qué no te tiene alegre, qué te está incomodando, ¿sí? Y al hacer eso, tú te das la oportunidad no solo de yo como deportista conocer al resto, sino que el entrenador sepa a quiénes tiene enfrente. Y al saber a quiénes tiene enfrente, sabes lo que tú dices, sabes que a este jugador te toca presionarlo un poco más para que rinda, pero sabes que a este no lo puedes atacar en ese momento en el que está fallando, porque puede que psicológicamente se te baje. Entonces, aprender a conocer esos espacios, insisto, hablo de Equidad porque es lo que se ha hecho en este momento con nosotras, te da cuenta de que al conocer emociones y sentimientos de todas las que yo tengo en este grupo, en este equipo, que en este momento las considero mi familia, pues cuando regresen va a haber una unión tremenda, que cuando esos grupos de deportes de tanta gente en un campo, 11 personas, se sienten una familia, sabes que los vas a respaldar a muerte. Y ese aspecto psicológico, emocional y condicional, en este momento en Equidad está muy, muy fuerte. Hola, hola. Pues complementando, buenísimo. Yo creo que estos momentos nos han puesto en una realidad, ¿no? Como dice Mile, realmente nos ha puesto a ver que somos seres humanos y que también somos propensos a muchas cosas.
más allá de ser ese deportista que puede ser de alto rendimiento, de formación, de lo que ustedes quieran, nos hemos encontrado en una situación en la que nos ubica y nos dice, somos seres humanos antes que nada. Y entonces ahí, muchos deportistas en estos momentos, yo esperaría que así fuera, se está abriendo la oportunidad de ubicarnos en una realidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos en una realidad o una equidad o un trabajo en el cual nos vemos como seres humanos? Como dice Mile, va a haber mucha cohesión. Vamos a encontrar que también las emociones, las percepciones, muchos podemos encontrarnos en la misma. Yo esperaría, sinceramente, también todo depende del trabajo que has realizado previamente antes de salir, es que las chicas, en este caso, también esperamos que nuestros equipos de masculinos, como dice, quizá a veces nos vamos más por la parte económica, que a veces ya más por la pasión, porque a la larga puede volverse un trabajo y también estrés. Pero yo lo que he visto con muchos equipos de mujeres y con algunos que hemos trabajado, es que realmente buscan esa forma de ir por un poco más, de demostrar realmente la fuerza que traen interiormente. Y ahora que estamos en esta realidad, va a empezar, esperemos, dependiendo, repito, del trabajo que tengamos, salir con esa cohesión, pero mantenerla. Yo creo que eso va a ser el reto de cada entrenador, poder mantener ese trabajo de cohesión, de nivelización, de poder conocer las percepciones de cada una y que ellas sigan trabajando alineadamente con ese aspecto. Yo quisiera aportar algo frente a lo que dice Milena y escuchándola como deportista. Hay algo que me parece muy interesante y que está sucediendo, que en condiciones normales no sucede así y va a sonar extraño, pero muchas veces el jugador de fútbol no valora su trabajo, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Ejemplo, estamos en el Bogotá Fútbol Club y quiere estar en Millonarios. Está en Millonarios, quiere estar en el Milan. Y siempre el lugar donde está le incomoda, se siente que no lo tratan como merece, ¿cierto? Y de alguna manera, es mi concepto, hay una sobrevaloración en algunos casos de ellos mismos, sobre ellos mismos, no sobre la profesión. Y pienso que esto ha generado una conciencia de parte de los jugadores de querer volver, de decir, hombre, así yo estuviese en el equipo, a mí me ha tocado estar en equipos chicos normalmente, y aún ese tipo de jugadores, sea de la A o sea de la B, dicen, yo quisiera por lo menos estar en X equipo o en Y equipo. Entonces me parece que desde esa parte mental, aunque se sale un poquitico, me parece muy interesante mencionarlo porque yo pienso que si hablamos de qué nos va a dejar toda esta situación, yo pienso que el jugador va a entender que, que está en un lugar que tiene que ser apreciado y valorado por parte de ellos. Digamos, Milena mencionaba que el jugador que quiere robar el trabajo no solo pasa en lo femenino, sino en lo masculino. Y yo pienso que el jugador en este momento está diciendo, miércoles, Milena que habla de que no hay sueldo y hay otros que sí tienen sueldos muy grandes, como algunos que me ha tocado tener, y también se roban ese pedacito de trabajo. Yo creo que esta situación está llevando al jugador, porque ellos mismos me lo han manifestado, no solo del equipo en el que estoy, sino de muchos equipos. Me han dicho, no, profe, acá es donde uno valora lo que tenía, aquí es donde uno valora el momento de compartir, aquí es donde uno valora que un entrenamiento de 1 hora, hora 40, me da para vivir muy bien los 30 días del mes. Entonces pienso que, entre comillas, diría yo, es algo muy positivo, porque desafortunadamente, y lo digo desde el fútbol masculino, no todos los jugadores disfrutan entrenar. Ese es el fútbol profesional nuestro, ¿cierto? No todos disfrutan del fútbol profesional, sino del entorno del fútbol profesional. Y eso yo lo he venido descubriendo con el tiempo. El jugador de fútbol no ama el juego, ama lo que le genera el juego, ¿cierto? Entonces te gusta el entorno, más no te interesas por ser un mediocentro mejor, no te interesas por ser un volante interior mejor, no te interesas por, como decía Milena, por fortalecer, por prevenir. No, simplemente déme la que yo resuelvo y cuánto pagan, profe.
Pero esta situación yo pienso que nos está haciendo al jugador de fútbol, a nosotros mucho más, por supuesto, pero al jugador de fútbol lo vamos a encontrar espero que sea así, con una amor y con una pasión diferente por lo que está haciendo y valorando el lugar donde está, ¿no? Pienso que esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Yo quisiera adherirme a los dos. Retomo lo que decía Juan y lo saco un poquitico del fútbol. Yo creo que eso es lo que eso es una de las cosas lindas que ha dejado el poder reflexionar sobre cosas que dábamos por sentadas, que eran normales, obvias y que venían sucediendo y que hoy en día las extrañamos. Y pensaba yo en estos días, bueno, pues ya llevo, por cuestiones de estudio, llevo hace unos buenos meses, ya casi el año por fuera de las canchas, y estoy loco por volver a una cancha, estoy como entrenador. Ahora pensaría uno que las y los jugadores que tienen más, también ese componente lúdico del disfrute, del juego, de la atracción, de la pasión, uno diría, tienen que estar, pero que los sueltan y se desatan y no los para nadie. Incluso por ahí leía un blog en estos días y es pilas, porque, y tal vez debe estar como también relacionado con esa sobremotivación que mencionaba Roger ahora, pilas porque esa primer momento de pisar la cancha, para quien no sepa manejarlo, eso tiene que ser también, bueno, no sé, como darle freno. Con respecto a lo que decía Mile, hice memoria de los grupos femeninos que he tenido y me hizo recordar de todos, de eso de la reunión de las amigas, del parche, del partido, del juego, del amateurismo que tanto se está perdiendo, del espíritu del juego que tanto se está perdiendo a veces por lo mercantil que es esto. Y solo quisiera cortar algo puntual con ocasión de una reunión que tuvimos hace un par de semanas. Tuve la oportunidad de entrevistar a 7 jugadoras que han estado en el extranjero, en distintas ligas, y quisiera reforzar algo de lo que Mile decía, y es que ellas manifestaban, primero, que cuando llegaron a Estados Unidos, a Italia, a Malta y a España, que fueron las 4 ligas en las que algunas de esas 7 jugadoras habían estado, les dio muy duro ponerse a la par del trabajo físico, de las exigencias físicas, intrasesión, pero también intracompetencia. Entonces, y 2, que el juego era mucho más dinámico, independiente para no entrar de pronto en las discusiones del ataque directo, combinativo, no sé qué, pero sí la dinámica del juego era mucho más rápida. Y yo pienso, hay algo ahí que me queda como en cortocircuito, Mile, y comentarles a los amigos, porque yo doy fe con los equipos y las berracas mujeres que he podido trabajar, que se preparan muy bien, pero también doy fe que a veces, no sé si será el entrenamiento invisible, no sé si serán esas 22, 21 horas que no están con nosotros, que ahí creo tal vez donde estemos pinchando, como decimos popularmente. No sé qué pasa, porque se preparan bien, porque son honestas consigo mismas, pero a veces el juego nos pone en el lugar en el que merecemos y nos damos cuenta que esas adaptaciones no están llegando como uno las esperaba. Era eso lo que quería comentar. Para dar respuesta y ya para pasar a la otra pregunta, Jancito, de lo que me pregunta Manuel, yo pues siendo docente me he dado cuenta de que muchas personas consideramos la actividad física y el ejercicio como un factor importante, pero muchos deportistas desconocen la importancia de la parte nutricional en ese aspecto, en la parte del entrenamiento invisible después de entrenar. ¿Sí? Lo que te decía, así como habían personas, deportistas como yo, que salíamos de entrenar a trabajar y pues la actividad física que todo el día era una carga extensa, yo generaba lesiones, o no lesiones, dolores por sobrecarga. Habían otras chicas que pues están en una situación económica mucho más viable, son más pequeñas, entonces salían de entrenar al puestico de empanadas de la esquina, a hacer otras cosas, salir al centro comercial, salir, bueno, mil actividades más, que lo que hacían era generar un desgaste, que no te cuidabas con la alimentación y que no estabas siendo coherente con las 2 horas o 3 horas de entrenamiento que acabas de tener. Entonces mi invitación, porque sé que acá por lo que veo hay también papás y niños de formación, que ese entrenamiento invisible tiene que estarse
trabajando desde pequeños, de tener la claridad de la importancia de alimentarte no, sino de nutrirte bien, porque alimentarte es una cosa y nutrirte es otra, de nutrirte acorde para los sueños objetivos que tenga tu hijo, ¿no? Y eso viene desde casa. Entonces, obviamente, ese entrenamiento invisible, lo que te digo, es coger conciencia del deportista como tal colombiano, porque así como hay muchos muy disciplinados, hay otros que creen o piensan que solo con ir a entrenar ya, y no funciona así. Es funcionar de que te dediques a trabajar tus debilidades fuera del entrenamiento, porque en el entrenamiento a veces es un trabajo de conjunto, ¿no? O sea, el entrenador te va a enfocar objetivos de conjunto, no se puede dedicar solo a ti. Entonces, la tarea individual que tú tienes después de esos horarios de entrenamiento es vital. Y invitar a los chiquitos que están en esta charla de que sigan entrenando juiciosos y que sigan por esa pasión, porque cuando eres disciplinado lo consigues. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para los panelistas, pues a la mayoría se les dijo que era de pronto una hora. Mm, no vamos ni en el 50% de las preguntas. Las charlas, como dice un amigo, no se miden por tiempo, pero no sé si ustedes tengan la disponibilidad. Sé que pues todos y todas tienen de pronto más cosas que hacer. No sé si podemos contar con ustedes un poco de tiempo más, no sé qué dicen. La verdad, creo que el auditorio no ha bajado en ningún momento, está enriquecedor cada uno de los conceptos que surge de todos ustedes, pero entonces nos gustaría de pronto saber la disposición de tiempo, si podemos continuar o cómo ven el tema. Por mí no hay ningún problema, John. Yo estoy disponible. Estaba preocupado, quería hacer una llamada a mi vieja, pero creo que se conectó a la charla, entonces ahí empato ya las dos cosas. Yo podría estar todavía un ratito más. Perdón si en algún momento llego a interrumpir, pero es que tengo también unas cositas que hacer con otro deportista. Entonces, perdónenme si en algún momento tengo que dar gracias, pero nos quedamos un ratito más en lo que podamos. Yo ingreso a trabajar a las 4, entonces tengo 45 minutos. ¿No? Yo podría acompañarnos un ratico más porque tengo examen con los estudiantes de la universidad. Bueno, agradecerles, vamos a dar continuidad hasta donde pues sea factible. Igual muy agradecido con bueno, la disposición de todos y todas. Bueno, la siguiente pregunta es para el profe Juan. Ya como lo vengo diciendo, pues los demás espero pues nos colaboren con sus aportes. Y bueno, profe Juan, ya usted dio una pincelada respecto al tema, pero en términos conceptuales, ¿cómo se proyecta el manejo de la carga de entrenamiento luego del confinamiento? Bueno, lo primero en mi concepto es pues determinar cómo se está midiendo la carga en cada equipo. Digamos que no es lo mismo en fútbol formativo, no es lo mismo en fútbol profesional, equipos de la B, equipos de la A, pero de alguna manera tenemos que estar midiendo la carga, ¿no? Hoy digamos que la evidencia científica nos permite entender que aún a partir de percepción subjetiva del esfuerzo, podemos sacar indicadores de unidades de carga, podemos sacar indicadores por Foster, ¿cierto? Que nos aproximan porcentajes, en qué momento de la temporada estamos. Entonces yo pienso que independientemente de la herramienta que yo vaya a utilizar, tengo que tenerla clara. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos pocos días que daba una capacitación a un grupo de profes de inferiores, el profe me dice, profe, estamos en el 90% de la carga. Le dije, bueno, perfecto. ¿Cómo estamos midiendo ese 90%? O sea, ¿cómo me dice usted a partir de qué variable que está midiendo? No, profe, la verdad no. Pues, o sea, yo asumo que porque está fuertecito, ¿cierto? Entonces,
lo primero es entender que no necesitamos la inversión grande o la tecnología extraordinaria. Digamos que el fútbol profesional, algunos usamos el catapult, pero no es la única herramienta para evaluar carga. Eso primero. Segundo, lógicamente, suena una obviedad, pero hay que aclararlo, por lo que mencionaba Roger de ese primer paso en la cancha después de tanto tiempo. Lógicamente tendrá que ser progresivo, entendiendo que hay una emoción, que hay digamos que una ansiedad del jugador, pero lógicamente tendrá que ser progresivo. Y voy a lo mismo de cada club. ¿Progresivo a partir de qué? Digamos que cada entrenador, cada metodología debe tener una progresión coherente para saber, voy progresivamente a partir de qué patrones. En nuestro caso particular, digamos, hace algunos años tenemos una línea metodológica, tanto en lo físico como en lo táctico, para saber en qué momento estamos, para saber, vamos a progresar en un principio táctico, en patrones de movimiento. Nos hace mucho más fácil el progresar, porque primero, si no mido, y segundo, si no sé en qué momento estoy, pues obviamente voy de menos a más, pero en mi manera de jugar, ¿qué es el más y qué es el menos? Entonces, digamos, en nuestro caso particular, enfocamos todo, y no quiero entrar pues mucho a ese tema, pero enfocamos todo hacia el modelo de juego. Entonces, obviamente iremos de menos a más a partir de ese patrón que para nosotros es un indicador. Puede que para otro entrenador no, puede que para otro club no, pero digamos que sería metodológicamente cómo yo progreso como entrenador. Frente a lo físico, digamos que hay capacidades físicas que son determinantes en el fútbol y que a partir de la planificación básica pues iremos planificando. Digamos, para mi criterio es muy importante evaluar movimiento tanto en formación como en equipos profesionales. ¿Por qué? Porque si yo evalúo movimiento, me voy a dar cuenta de la pérdida en el jugador, sea un niño, sea un adolescente, sea un profesional. Y si evalúo movimiento, también voy a saber los factores de riesgo y cómo se asocian esos factores a determinados planos musculares. Entonces, si yo veo restringida la movilidad de cadera, tobillo, rodilla, pues muy posiblemente mi progresión arrancará desde esa variable. Y por último, como decía en principio, que Johncito lo llamaba pincelada, pues lógicamente esa carga irá a partir de los test que yo haga inicialmente. Ahora, ¿uno qué va a medir? Lo que ha medido siempre. O sea, yo no puedo venir a hacer un test que no hice nunca, sino yo tengo que, si solo hizo antropometría, perfecto. La antropometría será una unidad de medida, pero digamos, si yo no tengo datos anteriores, pues no sé en qué momento estoy. Pongo un ejemplo, hay un jugador que me dice, profe, me siento mejor que cuando me fui, ¿cierto? Porque está más flaco, porque evidentemente el hombre me manda una foto, está más musculoso, porcentaje de grasa está por debajo a vista, pero yo tengo que llegar a evaluar a ver si estamos más o estamos menos desde lo físico. Y luego digamos, desde lo futbolístico, pues ir progresando de acuerdo yo asocio el trabajo del campo al modelo de juego, ¿cierto? Digamos, el tema cognitivo, el tema de toma de decisiones y esos trabajos diferenciados que muchos utilizamos van en relación a la posición que encuentres en el campo. Entonces, cuando yo hago un trabajo diferenciado para un lateral en un juego posicional, en donde tiene que hacer ascensos o descensos o hacer juego interno, pues muy seguramente mi parte cognitiva progresiva irá en relación a eso. Digamos que para nosotros es así, no quiere decir que sea la única forma, ni mucho menos, pero a lo que voy es que si yo tengo un mapa de cómo trabajo, a la llegada mi evaluación me va a poner en un lugar de ese mapa. Cosas que son obvias, pues no puedo acelerar antes de adaptar, que son completamente obvias, pero lógicamente la metodología, el modelo de juego guiada por el DT, ¿cierto? La evaluación de algunos indicadores que para nosotros sean importantes van a ser la manera en que yo progrese en la carga, ¿cierto? Digamos que a mí me parece importante el poder ubicarnos en un punto para saber la manera en que voy a progresar. Y de pronto me extiendo acá un poquito porque me parece importante
cuando yo subdivido el juego en principios, subprincipios, etcétera, etcétera, está muy bien, pero tengo que saber cuál trabajo, cuál no trabajo, con cuál voy a iniciar, con cuál voy a terminar, cuál es el que necesita mi equipo, cuál es el que no, a nivel individual, a nivel grupal, y de esa manera voy a ir progresando. Digamos que en mi concepto eso hace las cosas, comillas, mucho más fáciles. Si a mí me dan en un trabajo de 3, me dan solo interiores y el profe con el que yo trabajo hace juego posicional y hace ascensos y descensos, pues yo puedo construir un trabajo de 3 versus 3, trabajando ese principio y considero que estoy en el nivel 1 del profe. Pero si no sé a qué juega mi profe, pues no sé, digamos, de qué manera catalogar ese ejercicio, desde lo táctico cognitivo. Ya digamos que la carga a nivel de números, pues todos los indicadores serán numéricos siempre y cuando yo tenga claro cómo los estoy midiendo, sea con un lápiz y un esfero, RPE, y luego pasarlo a la calculadora con las fórmulas que ya existen hace muchos años, o si es con frecuencia cardíaca, o la manera en que usted escoja, con las modalidades que usted escoja, que existen muchas hoy en día, pero pensaría yo que esas son las variables a tener en cuenta y que nos dan el lugar en donde estamos. Y a partir de ese lugar, pues progresaremos en todo el tema. Teniendo en cuenta también que trabajé anteriormente. Desde lo cognitivo, digamos, en el caso nuestro, el profe ha hecho charlas con sus laterales, con sus centrales, ¿cierto? Con algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta en el momento de llegar al campo y poner un ejercicio, ¿cierto? Entonces tendrá que ver la progresión con nuestro modelo de juego, con nuestra metodología, en caso de fútbol profesional, y en fútbol formativo, yo pensaría que es de acuerdo a la metodología del entrenador o del club, ¿cierto? Cada club tendrá una metodología, unas a partir del movimiento, unas a partir de la técnica, unas a partir de principios de juego. Hay un sinnúmero de metodologías. ¿En cuál estoy yo? ¿En qué momento estoy? Y a partir de eso empezar en el 1, en el -1, en el 2, en el 3, de acuerdo a lo que esos indicadores nos marquen. No sé, Johncito, si me están escuchando bien, sí. Sí, sí, mi profe, muchas gracias. Perfecto. No sé ahí si Manu, la profe Mile, Gildo Ángel, también quisieran acotar algo respecto a ese gran aporte del profe Juan. No, pues ahí aportando lo que dice el profe Juan Pablo, también tenemos que el contacto que tenemos con los jugadores es virtual. El profe Juan lo decía, no, que el muchacho dice que se siente mejor, el muchacho se ve musculoso, se ve atlético, pero el momento clave es cómo van a llegar realmente los jugadores. Cuando lleguemos, porque nosotros hemos tenido casos que vemos jugadores que tú los ves atléticos y tienen el índice de masa corporal elevadísimo. Tenemos nosotros también como departamento médico en conjunto con ustedes los preparadores físicos, cómo se fueron y cómo llegaron. Nosotros siempre medíamos el peso de los jugadores, les estábamos midiendo semanalmente sus porcentajes de grasa. Entonces hasta el último momento, antes del último partido que jugamos acá contra el Tuluá, creo, teníamos un récord de nuestras medidas antropométricas de los jugadores. Necesitamos saber cuándo lleguemos porque antes de que empiece el trabajo en campo, seguramente nos tocará a nosotros hacer los trabajos y las valoraciones médicas de los jugadores, como si esto fuera un inicio de pretemporada. ¿Cómo llegan nuestros jugadores? Y eso es importante decirle a ustedes, él viene aquí, viene acá y viene aquí con unas variables para que ustedes empiecen a manejar el trabajo ya de ustedes, que son el trabajo de las cargas, para evitar precisamente hacer esa prevención de lesiones cuando arranquemos la competición la competición como tal. Entonces yo creo que es indispensable lo que decía Milena ahorita y el entrenamiento de los jugadores en su casa, su disciplina, porque un jugador no puede estar ahorita comiendo fritos porque van a llegar gordísimos. Y es la idiosincrasia de la gran mayoría de los jugadores, es empanada, hamburguesa, entonces seguramente nos va a tocar llegar a bajarlos de peso y empezar a cobrar otra vez al trabajo que tengan ustedes ya planificado de acuerdo como decía el profe
a sus respectivas metodologías. Entonces es indispensable siempre partir de cómo llegan nuestros profesionales del deporte. Yo quiero dar ahí un apunte súper cortico en un caso personal, insisto, les estoy hablando como deportista. Cuando dieron por parte de la alcaldía la posibilidad de salir a hacer actividad física a la calle de 6 a 10 de la mañana acá en Bogotá, Equidad adoptó la idea de que 2 días a la semana se hiciera trabajo de trote por fuera, ¿sí? Porque el tema de la resistencia aeróbica, trabajarlo en espacios tan pequeños como los del hogar, es difícil, ¿sí? Por el tema de la superficie, que en el fútbol estamos acostumbrados a trotar en grama y con taches, pues obviamente eso genera una amortiguación a nivel articular de las rodillas. Entonces nos pusieron las tareas 2 días a la semana de salir a hacerlo en pavimento, pues si tú tenías un lugar de pasto, de césped para hacerlo, pues lo podíamos hacer. Pero pues donde vivo yo, por lo menos, no había ese espacio, entonces tocaba en pavimento. Salí a hacerlo por 2 semanas y tengo ahorita en ese momento una tendinitis patelar. Bueno, yo sé que también es por sobrecarga por mi trabajo, que me toca hacer también cargas físicas con los chicos de tenis, también soy entrenadora de tenis de campo. Pero pues obviamente el impacto con el pavimento me generó una contraindicación ahí. Me tocó pasar a hacer la parte aeróbica en bicicleta, en rodillas en la casa, mientras hago una desinflamación del tendón. Entonces yo creo que adquirir esa capacidad, no adquirirla, volver a fortalecer esa capacidad de resistencia aeróbica, yo creo que va a ser uno de los trabajos principales para cuando se vuelva a las canchas. Yo quisiera devolverme ahí escuchando a Milena. Digamos que a mí me parece importante poder haber medido de parte de nosotros, de los preparadores físicos, la carga durante la cuarentena, ¿cierto? Porque, digamos, es obvio que si yo le coloco un trabajo de HIIT, que son los que se están utilizando, o Tabata, que se están utilizando, le coloco a Milena, y Milena muy seguramente tiene una capacidad física diferente a la de Laura, por poner un ejemplo, el impacto fisiológico es completamente diferente. Entonces yo no puedo asumir a mi regreso que la carga es la misma en Milena que en Laura. Entonces me parece muy importante haber medido todas estas semanas la carga con cualquier indicador, de acuerdo a los alcances tecnológicos, etcétera. Igual se puede sin ninguna tecnología para saber cada jugador con qué nivel de carga me puede llegar al trabajo. Porque digamos, el colocar un entrenamiento a todos los que estamos conectados, por más que parezca fuerte, de pronto el profe Manuel es más duro que nosotros, que todos nosotros, y resulta que el trabajo que para todos nosotros fue fácil, para el profe Manuel fue para nosotros fue difícil, para él fue muy fácil. Entonces me parece importante, ya que la pregunta dice cómo se va a manejar la carga, tengo que tener un chequeo de las últimas 4, 5, 6 semanas, cómo ondulé la carga, ¿cierto? Obviamente en las características, en los espacios pequeños, todo eso es claro, pero definitivamente hubo un impacto fisiológico que yo tuve que haber medido para saber en qué momento voy a comenzar, ¿cierto? Milena me pone un ejemplo muy importante. Hay jugadores nuestros que están saliendo a correr y yo no voy a llegar a hacer lo mismo con ellos que con los que me dicen, profe, yo estoy en el Urabá y acá mi mamá no me deja salir porque está complicado acá, ¿cierto? Entonces, hoy un jugador hizo 12 kilómetros, ¿cierto? Me toca educarlo de cómo manejar la carga, pero hay unos que no van a hacer ni un solo kilómetro al llegar. Entonces me parece importante, digamos, decirle a los preparadores físicos, hay que medir eso, porque muy seguramente llegan 30 o 20 y el trabajo va a ser, digamos que muy arduo porque nos va a tocar planificar sobre cargas muy diferentes. Quizás haciendo subgrupos, ¿cierto? Pero tiene que haber una medida de carga, tiene que haber una medida de impacto para saber los que están en esta carga, los que están en otra carga, para poder direccionar más o menos ese tema, ¿cierto? Porque digamos que desde la preparación física lo que no me diste, pues puede que parezca fuerte, pero ya sabemos que cuando le colocamos un monitor, cuando le preguntamos cómo se siente, cuando le preguntamos cada 30 minutos anote un número de 1 a 10, podemos promediar, ¿cierto? Y todos esos datos, digamos que ese es el ejercicio mío en la cuarentena, hacer 70 cuadros de Excel y ondular individualmente
porque nos toca, a los preparadores físicos nos toca con los fórmulas y las cuadros de Excel, porque no hay otra forma. Ahora, importante, digamos que el que no pueda hacerlo con la tecnología, que entienda que hay maneras sin tecnología, un poquito más subjetivas, pero que la ciencia le da una validez y que podemos por lo menos llegar con un concepto a nivel general. Era eso nomás, Johncito. Qué pena ahí la extensión. Juan Pablo, me encantó ese ejemplo. Y Roger, es un motivador, ¿no, Juan? Pues si se fijaron el ejemplo que me usó, la carga yo la iba a poder solventar, me motivó. En realidad fue intencional el No, ejemplo. no creo que pase, con esta quietud que tengo, no creo. Pero de pronto algo desde la teoría, acotar, y es, y no sé si de pronto Juan lo nombró y yo me fui por estar emocionado. En los cuestionarios wellness también están dando por ahí cuestionarios de bienestar, y hay estudios que están muy juiciositos asociando que parece que están bien relacionados, aunque parezcan un poco subjetivos, pero están dando unos niveles de confiabilidad. Entonces, de pronto, para los que quieran por ahí buscarlos y googlear un ratico, cuestionario wellness. Otra cosa, en las revisiones encontré que hay muchas recomendaciones de regresar con estímulos excéntricos, con cargas excéntricas. Donde, bueno, para de pronto los que no les sea familiar el término, es que el músculo está haciendo tensión, pero a la vez se está alargando, es decir, muy asociado a los frenados, a las acciones de frenados. Entonces también es como un ítem que daba por ahí vuelta. Pero volviendo con mis chiquitines y mis chiquitinas, yo, y luego de que todo esto pase, y esto es una opinión personal, si yo estuviera trabajando, y el día en el que a mí me dijesen, ya, Manuel, listo, y vas a, no sé, apareció la vacuna, lo que sea, yo con respeto de todas las posturas, yo lo primero que haría no sería medir. Yo les suelto la pelotica para que vayan y disfruten esos chinos. Porque están, yo creo que, insisto, están que se ven, están, hasta hacemos una sesión específica para coreografía para celebrar el gol, me imagino, no sé. Y lo digo también esto con mucho respeto, una invitación de pronto a contemplar que le bajemos 2 cambios, que le bajemos 2 marchas de velocidad a ese afán a veces que tenemos, ¿no? Y tenemos que rápido llegar. Obviamente, otra cosa es el mundo profesional, eso es un trabajo, pero acá, no, rápido, tenemos que recuperar la identidad, la memoria, juego, claro, esa necesidad la tenemos todo, pero acudiendo un poquito a la empatía, pongámonos en los zapatos del chino y botémosle esa pelota y que vaya y disfrute un rato. Luego ya miramos modelo de juego, 4-3 atrás, presionamos alto, perdemos por W, alguna cosa que pase, pero sí devolvámosle un poquito esa esencia a lo que tanto está extrañando el chico. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias. Muy, muy chévere, profe Juan. No hay líos si se extienden. Creo que se nota mucho la pasión por el tema y eso se contagia, así como los grandes ejemplos con Manu. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es para Manu. Y bueno, Manu, la pregunta es si esta contingencia, a veces, como usted lo decía al inicio, creo que hay cosas que ya pensábamos o dábamos por hechas. Entonces, ¿será que esta contingencia podrá marcar nuevos caminos o nuevas metodologías de entrenamiento en fútbol? Para ser responsable le digo que no sé, pero voy a ¿cómo es el término? A especular un poquito, que especular es sabroso también. Yo creo que no, porque lo que he visto hablando con muchos entrenadores es que precisamente extrañan la posibilidad de echar a andar sus métodos y de todas las ideas. Tal vez lo que sí veamos, no sé, insisto, esto es hablar al aire, es que toda esta influencia de capacitaciones que está en este caudal de información que está llegando, es probable que a muchos nos tenga, oiga, yo no había pensado en eso, yo no conocía esa forma de trabajo, muestre a ver, y de pronto todas estas cosas nos dejen un poquito más de tiempo para sentarnos y repensar un poquito, pero
pero yo al final encuentro que la esencia el entrenador la lleva ahí y si harán ajustes, pero cambiar formas, nuevas metodologías de trabajo, no sé, tal vez creería que no. Otra cosa que he encontrado es que esta por decirlo así, ha permitido también hacer énfasis en cosas mucho más puntuales. A veces da tiempo para individualizar un poquito más el trabajo. Y tal vez van en línea de lo que comentaba ahora Juan, de esas reuniones, por ejemplo, con los centrales, con los volantes, porque como que todo se detuvo y da tiempo para hacer algunas cositas un poco más, no sé si específicas o más centradas en ciertas necesidades particulares, porque da la impresión que el tiempo se detuvo y que todo el acelere que teníamos, o por lo menos pues desde la posición en la que yo estoy, creo que todo se detuvo. Pero yo creo que da esa posibilidad de trabajar en cuestiones que tal vez no se habían pensado. Entonces yo creo que la influencia estará marcada por algunos detalles en torno a todas estas capacitaciones que lleguen, pero sí creo que lo que espera el entrenador es volver rápido a sus formas, a lo que venía, a eso que lo hace sentirse lleno. Creo que no respondí, pero... Perdonen. Ahora sí llegó el momento. Estaba tan entretenido que ni había visto la hora. Pero discúlpeme que me tenga que salir así. De verdad, muchísimas gracias a los ponentes por toda esta información. A mí me nutre bastante y yo creo que es importante que lo llevemos también a donde estamos, ¿no? A todos los lugares en los que estamos. Cada cultura tiene su forma de trabajar, cada entrenador tiene su metodología, cada mundo es muy diferente. Y con esto, la verdad, yo sí digo, a mí me encantó con esta situación, toda esta iniciativa que se ha realizado de mucha gente, todo este trabajo de hasta de las mismas redes sociales. Simplemente si no hubiera ocurrido toda esta situación, no nos hubiéramos encontrado, yo creo que muchos. Entonces, por ahora, yo de verdad estoy muy agradecido con todos. De verdad, gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Perdonen que me vaya así. Van a decir qué ingrato es este hombre, ¿verdad? Pero no, todo lo contrario, discúlpeme. Les mando un fuerte abrazo y pues ahí si en tenemos otra oportunidad, pues qué más, estaría buenísimo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. Bye bye. Qué pena, yo también intervengo. Para mí también fue un placer, Manuel, Milena, profe Juan Pablo, Roger, y a todos los invitados. Los tengo que abandonar en este momento. Voy a entrar al examen final con los estudiantes de la Universidad del Bosque. Entonces voy a estar acá acompañándolos, pero me voy a concentrar en la academia con los estudiantes. Un abrazo para todos, muchas gracias, bendiciones. Por favor, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Que estén bien y un saludo para los estudiantes. Ojalá les vaya bien. Bueno, muy contento, gracias al Doc, a Roger, muy chévere la intervención. No sé si nuestros tres panelistas que están acá quieran continuar y damos en este espacio un poquitico interacción de pronto con otras personas del auditorio, no sé, unos 10 minutos de pronto, creo que Mile también entra a clase. No sé si, bueno, tenemos varias personas en el auditorio, no sé, el profe José Luis Arenas. Acá hay jugadores del plantel profesional de Tigres que están acá, el asistente técnico, no sé si aún se encuentre el maestro Andrés Marín, con quien también habíamos tenido pues el placer de contar durante todo este tiempo, los papitos y los niños que están ahí, no sé si quieran aprovechar, niños, con sus padres, alguna pregunta, aprovechando este tiempo de nuestros panelistas. Johncito, yo quisiera intervenir, quiero aprovechar una oportunidad porque, no sé si ¿puedo un momentico? Sí, claro. Listo, no, es que precisamente yo al profe Manuel Marín no he tenido el gusto de conocerlo
personalmente, pero pues ahí tenemos sangre udesina, pues yo también soy de la Universidad de Cundinamarca, entonces, no, entonces pues muy chévere todo. Por ahí precisamente John compartió Entonces, una un té conversación, blanco. espera que creo que hay un micrófono abierto. Bueno, el profe Marín compartió una conversación que hubo con Ángel Capa, que a mí me pareció, fue espectacular. Estaban varios técnicos profesionales y pues Ángel Capa era pues la persona a la que le estaban haciendo casi que todas las preguntas. De ahí, bueno, hay muchísimas cosas que me llamaron la atención, pero particularmente quisiera hacer una pregunta abierta, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención y es, ellos estaban hablando de que en el Barcelona y en Alemania, de la mano de Paco Cerulo y de alguna gente de Alemania, estaban empezando a replantearse la pregunta de cómo volver otra vez al fútbol de la calle. Es decir, cómo volver otra vez a dejar a los jugadores un poquito más libres para que pudieran seguir creando, que en los entrenamientos, por ejemplo, en el fútbol formativo, no lleguen los jugadores gracias a los aportes que podemos dar. Decía el profe Juan Carlos, Ángel Capa decía que a veces éramos útiles y muchas veces no éramos útiles los entrenadores. Entonces lo que yo digo es que, ¿cómo podríamos rescatar ese fútbol de la calle? Bueno, ¿qué significa para ustedes? Si podría ser realmente válido o no. Y que nosotros como entrenadores, ¿qué papel tendríamos que tener para que lleguen jugadores gracias a nosotros y no a pesar de que hayan pasado por nosotros? Que sería, y yo creo que es muy triste, y como entrenador seguramente uno se ha tirado más jugadores cuando no ha tenido experiencia que los que ha podido llegar a ayudar. Con los años, pues muchas veces uno, por lo menos hablo a título personal, tomo una frase ahí de Eduardo Galeano que dice: las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Pero también digo que los mejores actos que pueden existir son los mejores actos, son los actos mejores que, o sea, uno se podría quedar a veces más callado ayudando a la gente que hablando y pues embarrándola un poquito más. Entonces, pues, concretamente es, ¿ustedes creen que en realidad sí debemos volver a esa concepción de fútbol de la calle, de fútbol un poquitico más natural? Y si es así, ¿qué papel pueden tener los entrenadores en esa concepción de fútbol de la calle? Bueno, voy a comenzar yo, pues dando una opinión. Digamos que desde este punto de vista, cualquier concepto pienso que es respetable y debe tener su soporte. Pero digamos que mi concepto al respecto, yo creo que el entrenador trasciende cuando potencializa al jugador, ¿cierto? Y cuando enseña al jugador. Digamos que hace algunos días, haciendo otra ponencia, alguien me preguntaba por qué el jugador colombiano le cuesta tanto la toma de decisiones. ¿Por qué es tan difícil para el jugador colombiano esa parte de entender el juego? Porque en Europa hay otras exigencias, etcétera, etcétera. Mi respuesta fue, desde mi experiencia, porque el entrenador no le enseña. No es culpa del jugador. Porque le exigimos al jugador algo que no le enseñamos. Y me pasó a mí desde la preparación física, muchas veces le expliqué, le preguntaba a los técnicos: profe, ¿por qué jugamos por fuera y no por dentro? Porque hay que sostener los centrales, porque hay que fijar, porque hay que distraer. Muy pocos entrenadores me dieron respuestas coherentes, les habla un preparador físico. Entonces yo ahí entendí que el papel del entrenador marca la diferencia cuando puede enseñar y transformar y potencializar. Más allá que la condición individual pueda marcar una diferencia dentro del juego. Entonces, desde mi opinión, el fútbol pasa por un juego colectivo. Y el papel del entrenador está en poder trascender de tal forma
que las condiciones propias de un jugador puedan verse y notarse en el aporte a ese juego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también, digamos, desde mi perspectiva, existe el entrenador del vamos, vamos, dale, dale, como decimos con el profe John Bobner, y son motivadores. Yo no tengo nada contra eso. Pero los motivadores simplemente usan 11 fichas muy buenas, 2, 3 pinceladas y los jugadores resuelven. Eso es válido. Pero yo pienso que el reto de nuestra profesión está cuando tenemos la obligación de trascender en el jugador. Digamos que particularmente ese es mi reto y esa es mi motivación para poder trabajar en fútbol. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el jugador, cuando se le da un argumento, está cambiando la mentalidad. Cuando usted le dice al 9, usted tiene que distraer al central, porque vamos a ocupar un espacio, porque vamos a hacer juego interior gracias a su movimiento. Cuando él entiende eso y lo aplica y sale en el campo y hacemos el gol, el jugador colombiano viene y dice, ¿sabe qué, profe? Yo eso no lo sabía. Y junto con mis condiciones me estoy haciendo mejor. Entonces yo creo que devolvernos a solo depender del fútbol de calle, por lo menos lo entendí así, en mi criterio, no sería saludable para el fútbol en términos de que la ciencia avanza, en términos que los métodos avanzan. Cada vez esto va a ser más táctico. Yo pensaría que hay que generar el conocimiento de acuerdo a las características de cada jugador. A todos les ha tocado, a todos los DT les ha tocado el calidoso, pero el calidoso se hace aún más calidoso cuando entra en un circuito de juego. Y para no ir tan lejos, Messi en medio de un juego de posición, no deja su fútbol de calle, pero es importante porque hace parte de un grupo. Es importante porque sus jugadores entienden, sus compañeros entienden. Cuando él gira la cabeza, hay descensos, distracciones, fijaciones, ¿cierto? Entonces yo pienso que nuestro papel fundamental es poder trascender. Ese fútbol de calle, nombrado de esa forma, yo pienso que en el fútbol profesional actual no tiene éxito, porque es un fútbol sin normas, es un fútbol sin comillas, sin entendimiento del juego, y el fútbol moderno nos está pidiendo otra cosa. De pronto ese tema pasa más por gustos, y uno entiende el gusto de algunos, pero la realidad del fútbol es que esto va de la mano de la ciencia, de la mano de la planificación. Y dejar un jugador que haga lo que quiera, que haga cosas libremente, pensaría yo, que nos pondría a los entrenadores en el papel de motivadores y de simplemente, como dicen algunos, tener el ojo para ponerlo. Y pues pienso que todo lo que estamos haciendo en términos de ciencia, en términos de avances, hablo de fútbol profesional, pues no tendría sentido hacer todo eso para decirle entre y resuelva con sus capacidades. Pienso que desde el alto rendimiento pues podemos potencializar eso, indudablemente, pero devolvernos al fútbol de calle pienso que es muy difícil. Y termino con algo, qué pena que me extienda. En alguna oportunidad trabajando en Expreso Rojo, que estábamos en Soacha, año 2011, 2012, hicimos una barrida por todas las canchas de Soacha en aquel momento, recogiendo grandes talentos, fútbol de calle. Cuando ese fútbol de calle lo quisimos meter a un fútbol de tareas, de conciencia, no era el mismo fútbol de calle. Y nos dimos cuenta nosotros mismos que una cosa es el fútbol de barrio y otra cosa es el fútbol de alto rendimiento. Son cosas muy diferentes. Entonces, nos gusta ver el fútbol de calle sin ninguna duda, pero el fútbol moderno necesita un jugador profesional, no simplemente un jugador talentoso. Que a mí me gustaba más el fútbol de antes, eso es respetable y quizá a mí también. Pero en términos de qué le conviene más a este fútbol moderno, el jugador que entienda el juego. Vuelvo y repito, ya otra cosa es el gusto, ¿cierto? Que dependerá de cada quien. Pero en ese momento nos dimos cuenta que el que tira el caño en el barrio, que el que hace un sombrero, cuando usted le dice, ocupa un espacio, llegue al área, atento, tal cosa, él dice, uy, no, ya pasa a ser un jugador totalmente diferente. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, esa sería mi opinión.
quiero intervenir ahí en dos aspectos. El primero, yo lo veo ese fútbol de calle como lo que decía el profe Juan Pablo, esa persona que es habilidosa con el balón, que hace el túnel, que hace la bicicleta, que da dominio. Y me parece un buen enfoque para los chicos en formación, para esos niños que tenemos hoy. Darles esa libertad en el entrenamiento de hacer esas figuritas con las que ellos ven que sus ídolos como Messi, como Marcelo, como bueno, en fin, Cristiano Ronaldo, hacen, para ellos eso también es bonito, ¿sí? Y darles ese espacio en el entrenamiento de tú poderlo guiar, de decirle, mira, esta jugada o esta figurita con el balón se hace de esta forma, y darle ese aspecto motriz para que él se relacione con el balón y después salga con la intriga de, bueno, no lo pude lograr en el entreno, pero lo puedo ir a practicar a mi casa y seguirlo engomando en esta pasión del fútbol, me parece muy, muy bueno. Apoyo lo que dices tú, que a nivel profesional ya cambia, y les voy a contar una experiencia personal. Las tres que he estado en Equidad, las tres ligas que he jugado profesionales, han sido con distintos técnicos. Y en la primera liga me pasó algo particular, y era que existe ese entrenador que te quiere convertir en el jugador de play, así me sentía yo, en el que no te da la opción de pensar ni de crear una respuesta a la situación a la que tú te estás enfrentando, sino que cuando tú coges el balón, él ya te está gritando todo, absolutamente todo lo que tú tienes que hacer. Mi invitación es, porque lo viví como deportista y porque también soy entrenadora, no de fútbol, soy entrenadora de tenis, pero digamos que en el tenis de campo tú le das, tiene la particularidad, perdón, lo traigo a anotación, de que cuando el jugador compite, él ya tiene que encontrar las herramientas para desenvolverse, porque en tenis de campo el entrenador no le puede dar consejos ni puede hablar, no le puede hacer coaching, ¿sí? A mi parecer en fútbol debería funcionar igual. No que tú no le des consejos, sino que le des la libertad, ya le diste todas las herramientas o todas las posibilidades para que él pueda responder en algún momento a determinada situación, y que él elija cuál es la que le conviene más en ese momento que le está viviendo. Pero no entremos a bloquear al deportista, porque se lo digo así tal cual. Yo llegué a un momento en el que es lo que llaman parálisis por análisis. Yo cogía el balón y estaba esperando era ver el que me decía, para que no me regañara, para que no se enojara por la decisión que yo hubiera tomado. Hubiera podido terminar en gol o no, pero siempre había un choque, porque yo no estaba cumpliendo lo que él quería que yo hiciera respecto a esa situación en específico. Entonces, darle la libertad al jugador de sí, plantearle opciones, mira, tú tienes que hacer estas y estas tareas, pero también darle un poquito la libertad de, bueno, yo ya te brindé 4 opciones para que tú soluciones esa problemática en específico, decide cuál escoges, y si al escogerla lo hiciste mal, al terminar el partido, pues volvemos a hablar del tema y volvemos a replantear la situación, pero no convertirnos en ese de dar instrucciones todo el tiempo y volverlo un jugador de play, le llamo yo, en el que tú lo diriges con un control. Bueno, yo acudo a la sabiduría de los abuelos, que le enseñaban a uno que los extremos a veces no son buenos. ¿Sí? Y yo creo que volver al fútbol de calle no es posible, independientemente de si queremos o no. Yo creo que no es posible, por dos cosas fundamentales, o por lo menos por lo que atravesamos en el contexto que conozco. Uno por seguridad, otro por infraestructura. Cada vez es más difícil que nuestros chicos salgan solos. ¿Sí? Y tal vez esa naturalidad, si pensamos, a ver, los que estemos en esta sala, ¿cuál era el único requisito para jugar que teníamos cuando éramos niños? Querer jugar, y había un segundo requisito, que por ahí no existiera un adulto cerca. En ese orden de ideas, hoy las condiciones son muy difíciles para que nuestros chicos se reúnan como tal vez nos tocó a nosotros, con 10 más, con 8 más en la cuadra, a partir vidrios, a perder balones, a pincharlos, porque nuestro contexto es difícil. Y digo también la infraestructura, porque a mí hay una cosa que me parece, yo no lo podía creer, yo no soy bogotano, pero cuando llegué a Bogotá, experimenté todas las dificultades que se tienen, por ejemplo, en la ciudad para escenarios, para contar con escenarios. Entonces, toda esa llegada hasta el sitio de reunirse, hasta el parque, si queremos decirlo, es un poco complejo. Y hablo de los extremos porque me parece que hay cosas para rescatar de esa naturalidad del juego y que podemos recuperarlas precisamente, y todas las metodologías contemporáneas que están saliendo hoy en día tratan de volver a eso, a la libertad, a la toma de decisiones, a las emociones alrededor de la toma de decisiones, y está bien, pero yo me adhiero a algunas palabras de lo que dice Juan, y es,
vamos con calma, sigamos evaluando, sigamos mirando, sigamos observando, porque son paradigmas recientemente nuevos, fácilmente se pueden calificar como muy nuevos en comparación de otras formas de trabajo que históricamente ya estaban de pronto bastante arraigadas. No me quiero ir ni por A ni por B. Sé que algunos están bastante comprometidos con unas nuevas formas de trabajo, pero tal vez la invitación al final es, sí, miremos las cosas buenas que teníamos y cómo podemos reproducirlas. De pronto, insisto, la ausencia del adulto, los formadores necesitamos salirnos del ego. Yo celebro por encontrar formadores valientes. ¿Y cuáles son los formadores valientes? Que evalúen procesos por comportamientos, no por resultados. Que evalúen la progresión individual de los muchachos, no por la altura de la tabla o por la instancia a la que se llegue. Y hay que ser valiente para eso. Pero también hay que ser valiente para cuando usted proponga su picado y vamos al juego, hay que ser valiente para pararse con 2 defensas nada más. Hay que ser valiente. ¿Y por qué con 2 defensas? Porque el otro equipo tiene 2 delanteros, entonces yo voy a favorecer que haya más duelos y con eso no trato de cuidar tanto a la gente con un posicionamiento y mi muchacho, nos vamos a ir tal vez con 5 goles para la casa, pero cada uno de mis defensas tuvo 9, 10, 11 duelos, que eso es muy valioso. Pero si yo pongo 4 atrás, atravieso el carro, la buseta, las maletas y mi familia, ¿cuándo van a poder experimentar duelos esos muchachos? Y lo único que van a ver es cuestiones que el juego no va a premiar. Pero por otro lado, también veo con preocupación que creo que hay una tendencia como a satanizar lo que no es actual o lo que no es nuevo, lo que no está reciente, que insisto, tiene muy buena evidencia, pero todavía se está construyendo un corpus teórico alrededor de eso. Y se está conociendo, se está tratando de indagar sobre el tema. Pero cierro con esto, o sea, por eso digo de los extremos. Esos jugadores, la gran mayoría de jugadores que hoy estamos disfrutando aún en la élite, la gran mayoría fueron formados con lo analítico, con lo descontextualizado, con tantas cosas a veces que le estamos echando como tierrita. Y pues las realidades de cada quien son distintas. Yo sé que esto que acabo de decir es impopular, pero es la opinión y hay que comentarlo. Entonces, al final, rescatar eso. ¿Qué tenía el juego de calle? Si usted no frenaba, se daba contra el andén. Si usted no era preciso, chao vidrios y el balón vaya, recupérelo. No habían suplentes. Habían partidos de 12 contra 12, 14 los que cupieran. No habían suplentes, eso es una palabra que nos inventamos nosotros. Entonces yo pienso, insisto, que hay que evaluar cositas, hay que evaluar ambientes, hay que mirar qué es rescatable y qué no. Y coincido también que necesitamos talento sumado a profesionalismo, a personas conscientes que desarrollen, que sepan qué es lo que hay que hacer. Y en eso, pues ustedes, quienes tienen la experiencia de trabajo ya en esos niveles, totalmente... tenemos que aprender y escuchar esas alertas que nos están dando. Era eso, tal vez. Bueno, maestros, maestra, ha sido un gusto, la verdad, escucharlos. Vamos a ir cerrando el espacio y bueno, en primer lugar, agradecerles por regalarnos un poco más del tiempo que en primer momento pues les habíamos pedido que nos regalaran. Es un gusto, de verdad, que se hayan tomado el espacio de poder interactuar durante mucho más tiempo, dejarnos muchos conceptos que aprovecho para decirle a las personas que están en sala que va a estar en la página o en el canal de YouTube de Fundación Sure para que puedan retomar y reescribir estos conceptos que seguramente van a denotar en cosas que mejoren nuestro hacer. Entonces, pues bueno, no, maestros, maestra, de verdad agradecerles mucho el espacio, muy enriquecedor. Por último, quisiera invitarlos a que nos regalen unas últimas palabras desde lo que nos quieran enunciar en este tiempo, desde una recomendación, lo que ustedes quieran, pues, anexar a todo esto que ya han venido desarrollando. De nuevo, mil gracias y bueno, ya los dejo para que pues ustedes nos regalen unas últimas palabras frente a lo que quieran enunciar.
voy a tomar la palabra para que el profe Manuel después pueda hablar. Entonces, no, agradecerte a ti, John, por la invitación. Yo creo que cuando uno es panelista, y lo digo también desde mi profesión de docente, uno aprende más siendo docente de las personas de los estudiantes, y en este caso de compartir espacio con estos panelistas, aprende también uno muchísimas cosas. Agradecerle a todas las personas que estuvieron acá por su tiempo, por estar 2 horas acá con nosotros escuchándonos, y muy contenta de ir a estas experiencias. Darle el consejo a los chiquitines que sé que están, como les dije, sigan disciplinados, sigan juiciosos con el tema de la alimentación, con entrenar, con disfrutarlo, y nunca pierdan la pasión, que yo creo que eso es lo que mueve cualquier cosa. Entonces sigan apasionados por este deporte tan bonito, que cuando uno es disciplinado y se dedica a trabajar por lo que quiere, entonces, para todos, muchísimas gracias. Yo me uno entonces a la despedida. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, John, primero pues agradecerles por la invitación. De verdad que es un placer poder compartir con todos los profesionales. Agradecerle pues en este momento a Milena, al profe Manuel, que como él decía en principio, tenemos unos encuentros pendientes. Es un gusto ya poder interactuar. Yo sé que en algún momento se nos abrirá el espacio de poder conversar. Agradecerle a todos los que aguantaron estas casi 2 horas escuchándonos, y algo que quiero dejar para los entrenadores, preparadores físicos, digamos, desde mi posición, desde mi experiencia, digamos que este tiempo, y como decía el profe Manuel, estas nuevas tendencias nos hablan mucho sobre la especificidad del entrenamiento y toda esa carreta que escuchamos, que es cierta y que, como dice el profe, tiene evidencia. Pero yo me he ido convenciendo de que no podemos enseñar algo que no entendemos. El juego. No podemos transmitir algo que no entendemos. Y nosotros cometimos muchos errores por muchos años porque entrenábamos a nivel profesional, pero no entendíamos por completo el juego. Y digamos que lo reconozco abiertamente, aún más siendo preparador físico. Y hoy entendiendo, creo que un poco más el juego, podemos formar mejores jugadores. Y lo digo porque sé que hay muchos conectados de fútbol formativo. Y me ha tocado ver como el ejemplo ahorita de Milena, el entrenador que regaña y que regaña, pero yo creo que si entendemos nosotros el juego más allá de la metodología, podemos formar mejores jugadores, y pues en el caso nuestro que tenemos jugadores profesionales, pues brindar mejores respuestas. Ese es el reto para todos, y ese es un pequeño mensaje que quería dejar al final del conversatorio. Muchas gracias para todos y muchas bendiciones. Igual, gracias por la invitación, gracias a las personas que nos acompañaron. John, muchas gracias por confiar. Yo en estos días le estoy tomando pavor a las redes sociales porque cualquier cosa que uno dice o es blanco o es negro, y qué problema tan berraco, pero cuando es, insisto, una reunión de amigos, pues lancémosle, y también hay que sentar criterio y posturas, porque pues para eso estudiamos esta cosa, para pararnos en alguna posición, ¿no? Pero en general también agradecerle a los 32 sobrevivientes que tenemos en este momento por esta jornada tan bonita, creo yo, reflexiva. Y me quedo tal vez con una cosa, y sugerir, no es tener las razones ni las verdades. Me gustó una frase estos días que escuché, y es que la única verdad en el fútbol es que nadie la tiene. Eso me encantó, esa frase. Y es que, a ver, en primer lugar, salud. En primer lugar, salud. Todas las medidas que podamos hacer en torno a nuestra salud, la de nuestros muchachos,
hay que hacerla. Y la segunda invitación tal vez es a que escuchemos a todas las disciplinas de las que en estos tiempos podamos sacar mucho provecho. La invitación a que estemos pendientes de decretos, a que estemos pendientes de protocolos, a que estemos pendientes que nos dicen los médicos, a que estemos pendientes que nos dicen los especialistas, sobre todo pensando que aquí, me imagino que aquí deben haber jugadores también, hay padres de familia, hay entrenadores, hay entrenadores en edades infantiles y juveniles. Entonces, estoy seguro que aquí hay muchas personas que van a tener esa responsabilidad tarde o temprano de diseñar esa vuelta al trabajo, esa vuelta a las prácticas y a los entrenos. Y de pronto, entre más información de buenas fuentes se tengan, mejores decisiones puedan tomar. Esa es como tal vez la invitación. Y gracias a todos, porque creo que la unidad de valor que más significado tiene para el ser humano es el tiempo. Y gracias a todos por destinarle tiempo a esta reunión. Muy amables. Bueno, de nuevo muchas gracias. Johncito, déjese ver, ya debe estar peinado a esta hora, hombre. Estoy despeinado, mano. No he visitado la peluquería, mano. Por el miedo al contagio. Estoy mechuísimo. Pero bueno, nada. Agradecerles de verdad por el espacio. Espero que haya sido provechoso. Esperamos de pronto en un momentico en el que se abra un poco más de tiempo de los ponentes, volver a encontrarlos en el volumen 2. Eh, entonces, bueno, muchísimas gracias. De verdad, que tengan un grandioso día. Todos, todas y todos los participantes también. Chao a todos, que estén bien. Feliz resto de día. Muchas gracias. Muy amables. No, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Mile. Qué alegría verla. Me alegró muchísimo verla. Sabe que la adoro con el alma. Chao, mi viejita querida. Chao, vicioso. Chao, Johncito, gracias. Chao. Chao, mil gracias a ti.